Mañana me voy a una ciudad que es una de las que más me gustan de todo Canadá hasta ahora, ya que tiene un balance bastante bueno entre tranquilidad, tamaño de la ciudad, calidad de vida y entretenimiento. Es una ciudad que no es muy grande comparada con Toronto, Vancouver o Montreal, pero tampoco es tan chica. Es una ciudad bastante bonita, me gusta mucho su downtown porque tiene siempre actividad, tiene muchos bares, restaurantes y sientes que estás en un lugar donde hay vida en la ciudad. Las personas salen a caminar, a pasear, a divertirse y a la misma vez tiene barrios muy bonitos donde puedes encontrar tranquilidad y bienestar. Y al no ser una ciudad muy grande, tampoco tienes mucho tráfico comparado con las grandes ciudades y el transporte público es buenísimo. Tienes trenes que van por toda la ciudad como si fueran buses. Quédate hasta el final de este video para que veas algunas cosas interesantes de esta ciudad de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos una vez más a tu canal Qué Volada Serie. El día de hoy vamos a estar hablando de una ciudad muy interesante que podría ser tu destino si piensas migrar a Canadá en este 2024. No es de las ciudades más grandes ni es de las más pequeñas. Tiene un balance bastante bueno entre costo de vida y calidad de vida. No es de las más caras y tiene todo lo necesario para relajarse, disfrutar y a la misma vez muchos lugares a donde ir tanto en verano como en invierno. Estamos hablando de la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta. Quédate y veamos de qué va esto. Aquí estamos viendo la habitación del hotel. Aquí está la habitación del hotel. Llegamos a descansar. Esta es la habitación del hotel y acabamos de llegar a descansar. Vean, tendidita. Ahora vamos a acostarnos ahí en esa cama y a ver un poco de televisión. Esta es la habitación del hotel Delta, que pertenece a la cadena Marriott. Es una habitación pequeña para una persona o una pareja, está perfecto. Esta es la puerta de entrada, aquí pueden ver el baño. Ahora voy a encender la luz. El baño perfecto para una pareja y una persona. Para una pareja o una persona está bien, para pasar las noches acá en Calgary. Vean qué belleza, un espejo, un escritorio, televisión. Aquí ven la cama, una cama doble, una cama queen. Y ahí tienen un balcón maravilloso que puedes ver toda la ciudad. Estamos en un piso 10, en un 10º piso. Perfecto está. Vamos a explicar ahora algunos datos de la ciudad, la cual tiene una población de casi 1,5 millones de habitantes. Ha tenido un aumento poblacional desde el 2018 hasta el 2023 de un 8,7% y se espera que siga creciendo hasta el 2028
en un 9.3%. Es una ciudad donde la diversidad llega a un 51% por encima del promedio de todo Canadá. Esto hace que te puedas encontrar no solo canadienses, sino personas de otras nacionalidades y cultura cuando estés caminando por la ciudad. Es por eso que los idiomas más hablados también son diversos y encabezan la lista el inglés, por supuesto, el punjabi, el tagalog, el cantonés y el mandarín. Por lo tanto, vas a encontrar personas del sureste asiático, chinos, filipinos, afroamericanos y también latinos. A pesar de que el español no es uno de los 5 idiomas más hablados en esta ciudad, sí podemos encontrar que la comunidad latina es la quinta más grande entre todas las minorías que puedes encontrar en esta ciudad. Y eso es muy bueno, porque si estamos pensando en venir a esta ciudad, tener personas de nuestra misma cultura siempre es bueno para ayudarnos en el proceso de adaptación e incluso para encontrar trabajo. Hablando de trabajo, la tasa de desempleo en la ciudad de Calgary es de 7.5%, la cual está un poquito más alta a la media canadiense, que es de 6.24% en este 2024. Las principales industrias que se destacan son sanidad y asistencia social, comercio al por menor, servicios profesionales científicos y técnicos, sectores de la construcción y, en quinto lugar, hostelería y restauración. Vamos ahora a entrar en temas relacionados con la vivienda, como son los gastos, cuán fácil es conseguir una vivienda, cómo son las rentas, los alquileres. Se gasta en renta un promedio de $1,476 canadienses. Esto es principalmente en el área metropolitana de la ciudad de Calgary. Es posible que en la periferia o en los suburbios sea un poco más bajo definitivamente estos valores. Una casa cuesta en promedio $563,079 canadienses. Este valor yo diría que está en la media en todo Canadá. No es una ciudad donde puedes encontrar ni las casas más caras ni quizás las casas más baratas. Pero sí es un valor bastante asequible para cómo están los precios de la vivienda en el mercado canadiense al día de hoy. El salario mínimo en Alberta, que es la provincia donde se encuentra Calgary, es de $15 canadienses la hora, lo cual daría un valor mensual de $2,438 canadienses antes de impuestos. Una vez que pagas tus impuestos, te estarían quedando $1,724 canadienses si es que percibes el salario mínimo. Esta ciudad, como les dije anteriormente, no es ni de las más caras ni de las más baratas de Canadá. Yo diría que está en la media del promedio o del costo de vida en todo Canadá. El índice de criminalidad o delincuencia es 22% más alto que el promedio en todo Canadá, lo cual para los estándares canadienses no es para nada malo. En cuanto al clima, durante el año 2023 se encontraron temperaturas por debajo de los menos 15 grados Celsius durante 37 días del año. Esto sería aproximadamente un poquito más de un mes, algo que no es tan malo, sabiendo lo duro que es el clima acá en Canadá, en cualquier lugar, y esta temperatura puede bajar durante mucho más tiempo a menos de 15 grados en muchas ciudades de Canadá. Para hacer solo 37 días yo creo que es bastante bueno. Además de ello, en el verano las temperaturas subieron por encima de los 30 grados Celsius solamente 5 días del año. Esto tampoco es tan malo. Significa que es una ciudad que no es ni de las más frías de Canadá ni tampoco de las más calurosas. Además de ello, las precipitaciones subieron por encima de los 10 milímetros solamente durante 8 días del año, algo que es también realmente bueno. Y la humedad contribuyó a que las temperaturas subieran por encima de los 35 grados Celsius 0 días. Significa que no es una provincia muy húmeda y las temperaturas no se elevan tanto producto de la humedad. Es una ciudad que tiene
mucho llano, pero a la misma vez tiene muchas montañas. Esto ayuda un poco con el frío, ya que no es una ciudad con mucho viento. Al ser montañosa, las montañas sirven un poco de obstáculo al viento que baja del Polo Norte y por ende en la ciudad uno no percibe la sensación térmica mucho más por debajo de lo que en realidad está la temperatura. Eso es bastante bueno, ya que por ejemplo en otras ciudades como puede ser en la provincia de Saskatchewan o en la provincia de Manitoba, que son las dos provincias que son bastante planas, por eso es que se le llaman las praderas canadienses, pues la temperatura suele bajar mucho producto a los vientos. Cuando hay temperaturas, no sé, de menos 15, menos 20, la sensación térmica suele sentirse mucho por debajo de la temperatura real que existe, porque el viento contribuye muchísimo a que tú sientas que el frío es mucho más fuerte. Definitivamente una de las cosas que más me gusta de Calgary es la vida en la ciudad. Es una ciudad que, a diferencia de Winnipeg, donde vivo yo, el downtown está completamente muerto. Tú vas a caminar por el día o incluso por la noche en el downtown de Winnipeg y no te encuentras personas en la calle, no te encuentras negocios, no te encuentras bares, no te encuentras restaurantes. Es bastante difícil, o bastante, yo diría, es uno de los downtown, yo diría que más feo de todo Canadá. Si quieres ir a un bar, si quieres ir a un restaurante, te los puedes encontrar, pero disperso en diferentes lugares de la ciudad y no en el downtown o en el centro de la ciudad, como puede ser en muchas ciudades del mundo y en muchos países. Sin embargo, en Calgary sí es un downtown donde es agradable, tienes muchos edificios, tienes muchos bares, tienes muchos restaurantes, tienes personas circulando y caminando por la calle a cualquier hora del día, incluso en la noche. Está totalmente iluminado el downtown y es realmente muy bonito. Esa es una de las cosas que más me gusta de esa ciudad. Lo otro que me gusta mucho de esa ciudad es que no es exorbitantemente cara y no es tampoco de las más baratas. Yo diría que está en el promedio de Canadá y es bastante asequible. No se compara con los precios verdaderamente locos que tiene, por ejemplo, la ciudad de Vancouver, la ciudad de Toronto, lo que la hace que sea una ciudad bastante asequible para tener un balance en cuanto a calidad de vida, en cuanto a disfrutar de actividades, en cuanto a disfrutar de vivir en una ciudad que realmente te gusta y que a la misma vez sus precios son asequibles para tú poder disfrutar de todas estas cosas. Por ejemplo, en un video anterior les estuve haciendo una comparación entre Winnipeg y Toronto. Acá les voy a dejar el enlace del video para si quieren ver, lo pueden revisar, donde yo definitivamente escogía para vivir, en este caso Winnipeg, a pesar de que tiene cosas que no me gustan, a pesar de que el downtown no me gusta, a pesar de que es bastante aburrido en algunos momentos, pero no me gustaba Toronto porque es una ciudad muy grande y muy cara. Entonces el tráfico es algo que para mí es negativo porque tenía que recorrer largas distancias y tomaba muchísimo tiempo transitar a través de toda la ciudad con el tráfico pesado que tenía. Además de ello, que era una ciudad muy cara y donde la vida era muy agitada, producto a que es una ciudad bastante grande. Sin embargo, yo creo que esta ciudad de Calgary es una de mis preferidas por eso, porque es una ciudad que no es muy grande ni tampoco es pequeña. No te da la sensación que estás en un pueblo, sino que estás en una ciudad relativamente mediana, que es bonita a la vista, que tienes muchos edificios, que tienes muchos restaurantes, que tienes muchos lugares atractivos y a la misma vez no tienes mucho tráfico, no tienes el costo de vida no es tan elevado, es asequible y nada, podría ser un destino interesante para muchas personas. Incluso he escuchado de muchas personas que vivían antes acá en la ciudad de Winnipeg, donde vivo yo, en la provincia de Manitoba, y han decidido moverse hacia la provincia de Alberta y específicamente hacia la ciudad de Calgary. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces con todas las estadísticas de la ciudad para que tú puedas analizarlo un poquito más en profundidad. Hasta aquí el video de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, te recomiendo que lo hagas para que te enteres de todos los videos que voy a estar subiendo en las próximas semanas. Recuerda que esto es Que Volá Hacer y Shaolin, nos vemos.